Me hicieron firmar una hoja en blanco cuando me contratan y ahora me dicen que es mi último día porque supuestamente renuncié. Pero no saben que usé una firma falsa. Hace 2 años entré a trabajar en una empresa de tecnología que no era la mejor del sector pero tampoco la peor. Tenía un ambiente medianamente profesional, buena infraestructura y, por lo menos en papel, ofrecían estabilidad. El puesto era técnico, bastante operativo, y aunque el salario no era una locura, era justo. En ese momento yo necesitaba con urgencia un ingreso fijo, así que acepté sin pensarlo demasiado. Recuerdo que el primer día me citaron en recursos humanos para firmar la documentación de ingreso. Todo normal, contrato, cláusulas de confidencialidad, reglamento interno. La encargada de recursos humanos, una mujer llamada Verónica, me atendió con una sonrisa profesional. Hablaba rápido, como si quisiera despachar todo lo más pronto posible. Me explicó cada documento de forma superficial, y luego me puso una hoja en blanco frente a mí. Esto es para registro interno, me dijo, solo necesitamos una firma por si hay que completar algún trámite con el sistema. Eso no me gustó. Siempre he sido desconfiado con ese tipo de cosas. Me quedé mirándola y ella insistió, no te preocupes, es solo procedimiento. Todos la firman. Y yo la firmé, pero con una pequeña trampa, usé una variante de mi firma, parecida, casi imperceptible para quien no conozca bien mi forma de firmar, pero definitivamente no era la original. Fue más por instinto que por cálculo, ni siquiera me sentí especialmente astuto al hacerlo. Después de eso, todo siguió su curso. Me asignaron a un equipo que respondía directamente al área de soporte técnico. Mi jefe era un tipo llamado Rubén. Desde el inicio noté que era una persona difícil. No gritaba ni era grosero, pero tenía ese estilo pasivo-agresivo que desgasta. El clásico supervisor que quiere que todos estén incómodos sin levantar la voz. Le gustaba hacer sentir a los demás que estaban en deuda con él. Durante los primeros meses intenté pasar desapercibido. Hacía mi trabajo y nada más. Pero con el tiempo, por simple inercia, empecé a destacar. Me involucraba, resolvía cosas más rápido que mis compañeros, y más de una vez terminé ayudando a otros equipos. Eso no le gustó a Rubén. Desde entonces las cosas se pusieron tensas. Primero fueron los comentarios sutiles. No estás aquí para lucirte, haz lo que te toca no más, ten cuidado no vayas a pisarte tú solo. Yo no respondía, prefería mantenerme en mi carrera. Pero esa actitud neutral no sirvió de nada. Rubén empezó a hacerme la vida incómoda, cambios de horario de último momento, tareas redundantes, encargos que no estaban en mi descripción de puesto. Aún así aguanté. No estaba dispuesto a regalar mi trabajo solo por el capricho de un supervisor resentido. Lo necesitaba. Pasaron 2 años así. Había aprendido a navegar las aguas turbias de esa oficina. Ya conocía los códigos, a quién evitar, cómo sortear las trampas. No era feliz, pero estaba tranquilo. Hasta que un lunes cualquiera, antes del almuerzo, me llegó un correo de Verónica, la de recursos humanos. El mensaje era breve: pasa a verme a recursos antes del almuerzo, es urgente. No decía más. Fui sin imaginar lo que me esperaba. Verónica me recibió en su cubículo con una expresión incómoda. Tenía una carpeta en las manos. Me pidió que me sentara ahí, sin rodeos. Me soltó: hoy es tu último día. Eso me tomó por sorpresa. Como que mi último día, me están despidiendo. Ella negó con la cabeza, como si la cosa fuera mucho más sencilla. No, tú renunciaste. Me reí, pensando que era una broma de mal gusto. ¿Qué estás diciendo? Abrió la carpeta y sacó una hoja impresa. Era una carta de renuncia simple con mi nombre, mi puesto, fechada 2 semanas atrás, y una firma. Esta es tu renuncia, firmada por ti. Ya está cargada en el sistema. La tomé con las manos y la leí detenidamente. Y reconocí la firma. Esa era la hoja en blanco que me hicieron firmar cuando entré. Jamás firmé esto, dije molesto. Verónica parecía preparada para esa respuesta. Tenemos este documento con tu rúbrica, no hubo ninguna objeción. Ya se cargó hace unos días. Lo firmaste tú. Ahí entendí todo. Para eso hacían firmar hojas en blanco a los trabajadores. Pero yo no pensaba dejarme pisotear. Puedo ver los documentos que firmé cuando ingresé, accedió, aunque a regañadientes. Sacó otra carpeta y comenzó a buscar. Cuando me mostró los documentos originales, mis contratos, señalé mi firma. Esa es mi firma real. La que tienes en esa carta de renuncia es diferente. Ella frunció el ceño, comparó las hojas y finalmente me dijo: ¿estás diciendo que falsificaste tu firma al entrar? No, estoy diciendo que me hicieron firmar una hoja en blanco, y yo puse otra firma. Verónica dejó de sonreír. Me dijo que iba a consultar con gerencia, que me mantuviera en mi puesto y que no comentara nada hasta que ellos resolvieran el asunto. Salí de esa reunión con el estómago revuelto. Sentía que acababa de pisar una trampa vieja que yo mismo había desactivado sin saberlo. No me iba a ir así, no sin luchar. Esa misma tarde llamé a un amigo abogado, Joaquín, le conté todo. Me dijo que hiciera capturas, que pidiera por escrito cualquier indicación, que no firmara nada y, sobre todo, que no aceptara esa renuncia. Si la firma no era auténtica, no tenía valor, y si podía demostrar que me estaban forzando a irme sin pagarme un centavo, tenía un caso. Al día siguiente me presenté como si nada. Rubén apenas me saludó, no me asignó tareas. Me mandó un correo diciendo que por ahora me mantuviera disponible. Y así empezaba la guerra silenciosa. Al mediodía hablé con Saúl, un compañero con el que me llevaba bien desde el principio. Era de los pocos en los que confiaba. Lo vi en la sala de descanso, y antes de poder decirle nada me miró y dijo: no me hables. Después, más tarde, me mandó un mensaje por Telegram: ten cuidado. Rubén les dijo a todos que estás buscando meter una demanda y que eres tóxico, que no deben pasarte información. Han cambiado el horario de las reuniones, creo que para hacerte quedar fuera. ¿Me puedes decir cuándo son? Le pregunté, completamente preocupado. Sí, pero por fuera. Yo no me quiero meter en problemas, así que a ojos de todos nosotros no somos amigos. Le agradecí. No necesitaba que se pusiera en riesgo, solo necesitaba estar informado. Esa semana me sacaron 3 veces del grupo de WhatsApp del equipo, 3 veces. Tenía que escribirle a Verónica para que me agregara de nuevo. Cada vez tardaban más en aceptarlo. Perdía horas enteras sin acceso a la información. Cuando reclamaba, Rubén se hacía el sorprendido. ¿No sabías que cambiamos la entrega para hoy? Te mandé un correo, pero no había nada, o lo mandaste
mandaban al grupo o simplemente no lo hacía. Me estaban empujando a fallar, pero yo me mantenía firme. Empecé a pedir que toda instrucción me la enviaran por correo formal con copia a recursos humanos. Eso los incomodó. Una semana después me movieron de oficina. Rubén me dijo que el equipo necesitaba espacio y que habían decidido reubicarme. Y eso solo fue el comienzo. Aunque en teoría seguía siendo un empleado activo, la empresa ya no se molestaba en disimular que querían que me fuera. No había teléfono, ni acceso directo a la red interna, y la señal de internet era tan mala que para revisar el correo tenía que usar datos desde el celular. Durante las primeras horas intenté mantener la calma. Pedí por escrito un detalle de mis nuevas tareas y aclaré que necesitaba condiciones mínimas para desempeñar cualquier actividad. No recibí respuesta ese día ni el siguiente. Lo único que me llegó fue una notificación para que comenzara a organizar archivos físicos de años anteriores, cosas que no tenían nada que ver con mi perfil profesional, cajas llenas de documentos sin clasificar, muchos incluso dañados por la humedad. Mientras bajaba y subía cajas, empecé a tomar fotos. No lo hacía con la intención de hacerme la víctima, sino como respaldo. Todo lo que me pedía no cumplía, pero dejaba constancia. Guardaba correos, registraba fechas y horarios, y anotaba cada cambio de asignación que no coincidía con lo establecido originalmente. En paralelo, Joaquín, el abogado, me ayudaba a armar una cronología precisa. Rubén, mi jefe, no volvió a hablarme directamente. Todo lo hacía a través de correos escuetos y vagos. A veces me asignaba tareas sin detalles, y al poco tiempo enviaba una queja informal a recursos humanos diciendo que yo no respondía adecuadamente. Yo exigía que todo quedara por escrito. Les respondía con educación pero también con firmeza. Eso, al parecer, los irritaba aún más. Uno de los métodos de hostigamiento más molestos fue la exclusión deliberada. Me sacaban del grupo de WhatsApp cada 2 por 3 y me perdía información clave, reuniones, recordatorios de entregas, anuncios de cambios de procedimiento. Todo se comunicaba por ahí y yo quedaba fuera. No era casualidad, era una forma de generar errores para luego acusarme de ser negligente. A la semana siguiente, me asignaron tareas que requerían estar presente en reuniones de coordinación, pero nunca me informaban cuándo ni dónde eran. Solo lo sabía gracias a Saúl, el único compañero que seguía hablándome, aunque solo por fuera del trabajo. Él me pasaba los horarios y temas que iban a tratar, muchas veces a escondidas, desde cuentas personales o mensajes que luego borraba. Gracias a su ayuda, logré estar siempre en el lugar correcto, justo cuando esperaban que fallara. Eso comenzó a desesperarlos. Intentaron dejarme mal delante del resto, insinuando que yo me aparecía en reuniones donde no tenía nada que hacer, que estaba desinformado por mi propia culpa, pero nunca lograron encontrarme en falta, porque siempre llevaba todo respaldado. La presión aumentó con los días. Me empezaron a marcar ausencias injustificadas, cambiaban mis horarios sin previo aviso y luego decían que había llegado tarde o que no me presenté. Cada vez que ocurría, yo respondía con correos solicitando explicación formal y pruebas de todo. No las tenían, y nunca contestaban directamente, simplemente ignoraban el reclamo y seguían con lo siguiente. En paralelo, comenzaron a circular rumores entre los compañeros. Decían que yo estaba enloqueciendo, que buscaba sabotear proyectos, que tenía grabaciones ilegales, que quería demandar a todos. Esa estrategia fue efectiva. Algunos compañeros con los que antes me llevaba bien dejaron de saludarme, otros ni me miraban. Me convertí en un paria. Sabía que los estaban manipulando, que Rubén y Verónica les habían pintado un retrato distorsionado para justificar el aislamiento. Pero no les guardaba rencor, estaban cuidando sus puestos. A nivel emocional, no voy a mentir, fue duro. Pasar 8 horas al día en un sótano húmedo sin interacción real con nadie, bajo constantes ataques silenciosos, desgasta. Algunos días regresaba a casa con dolor de cabeza, otros con una especie de vacío en el pecho. Pero no cedí. Cada agresión me confirmaba que no podían tocarme por las buenas, que me necesitaban fuera para no pagarme un peso. Y si ese era el juego, yo iba a jugarlo hasta el final. Joaquín, por su parte, me aconsejaba cada vez con más precisión. Me ayudó a redactar un comunicado formal al área de recursos humanos donde dejaba constancia de todo el proceso de acoso, de la falsificación de la renuncia y de las condiciones indignas de trabajo que estaba enfrentando. Acompañé la carta con un archivo adjunto que contenía capturas de pantalla, fotos del sótano, horarios oficiales comparados con los que me asignaban y registros de grupo donde se veía que me expulsaban. El documento fue enviado con copia a una dirección legal que Joaquín gestionó como parte de la estrategia para dejar evidencia de que había una posible demanda en camino. No respondieron, ni un acuse de recibo. Era claro que no sabían cómo manejarlo. Mientras tanto, comencé a buscar testimonios de otros empleados que habían salido de forma repentina. Una en particular, que había sido parte del área de soporte un año antes, me interesaba. Se llamaba Marcelo. Nadie sabía por qué se había ido. Oficialmente había renunciado voluntariamente. Lo contacté por redes. Al principio fue evasivo, no quería hablar del tema. Me dijo que ya había pasado, que prefería olvidarlo. Pero cuando le conté lo que me estaban haciendo, me contó que también había firmado una hoja en blanco, y cuando tuvo un cruce con Rubén por una evaluación, lo citaron a recursos humanos y le mostraron una carta de renuncia firmada, exactamente como a mí. Marcelo no tuvo el respaldo que yo tenía, estaba solo, sin pruebas, sin asesoría legal. Se fue resignado, pero me dio algo importante, una declaración por escrito. No un documento oficial, pero sí un relato detallado de lo que vivió, con fechas, nombres y circunstancias. Lo guardé como oro. A las pocas semanas, las cosas se pusieron aún más grotescas. Me asignaron tareas que no tenían sentido, contar hojas de archivo, revisar números sin contexto, organizar etiquetas sin criterio, todo con plazos absurdos. Cuando yo solicitaba instrucciones por correo, las ignoraban, luego me acusaban de incumplimiento. En un momento intentaron sancionarme formalmente. Me citaron a una reunión donde Rubén y Verónica dijeron que estaban considerando levantar un acta administrativa por desobediencia reiterada. No hubo ningún documento oficial, solo amenazas disfrazadas de preocupación. Yo pedí que todo se documentara y que me entregaran por escrito los supuestos incumplimientos. Nunca lo hicieron. Ese fue el momento en el que entendí que estaban probando mi resistencia. Querían que explotara
explotara, que cometiera un error, que los insultara, que me fuera a gritos, que les diera una excusa para despedirme por falta grave. Pero no les di ese gusto. Al contrario, cada intento de humillarme lo enfrentaba con más compostura. Sabía que estaban perdiendo, no podían probar nada, y yo tenía todo. Después de casi 2 meses aguantando condiciones humillantes, aislado en un sótano con tareas absurdas y bajo vigilancia constante, supe que ya no tenía sentido seguir esperando. Tenía todo lo necesario. Con la ayuda de Joaquín, presenté la denuncia formal ante la autoridad laboral. No fue solo por despido encubierto, sino también por acoso sistemático, falsificación de documento privado y condiciones laborales degradantes. Adjunté la denuncia, enviamos un paquete con toda la evidencia estructurada por fechas y categorías. No solo se veía que intentaron simular mi renuncia, sino también cómo se organizó una campaña de desgaste para que me fuera por las malas. Lo que terminó de darle fuerza al caso fue el testimonio de Marcelo, el ex empleado que había sido víctima del mismo modus operandi. Su declaración detallaba con claridad cómo también lo habían hecho firmar una hoja en blanco al ingresar, y luego, sin previo aviso, le presentaron una carta de renuncia. Mientras el caso avanzaba por la vía legal, tomé otra decisión, hacerlo público. No por venganza, sino porque sabía que no era el único, y que alguien tenía que hablar. Grabé un video sencillo, conté mi historia, mostré algunos de los documentos clave y expuse la práctica de las hojas en blanco sin mencionar directamente a la empresa. No dije nombres, pero todo estaba claro para cualquiera que trabajara o hubiera trabajado allí. El video se volvió viral. Al principio solo fue compartido por gente del sector, pero luego empezaron a llegar comentarios de personas de otros estados que decían haber vivido algo similar. Incluso ex empleados de la misma empresa comenzaron a hablar. Algunos enviaron mensajes privados contándome cómo fueron presionados para renunciar, otros me agradecían por haber hablado. Uno incluso me dijo que se arrepentía de no haberlo denunciado cuando le pasó. Todo eso hizo presión. La empresa intentó limpiar su imagen con comunicados internos diciendo que mi caso era una situación desafortunada y malinterpretada, pero ya no era creíble. Al poco tiempo, la autoridad laboral ordenó una inspección. Revisaron contratos, registros de ingreso y papelería de los últimos 3 años. La empresa cambió de estrategia. Me ofrecieron un acuerdo por fuera. Querían que retirara la denuncia, borrara el video y firmara un documento donde declaraba que todo había sido un malentendido. La suma que ofrecían era considerable, pero no lo suficiente como para borrar lo que había vivido. Además, no era solo por mí. A esa altura ya no se trataba de una pelea individual. Mi respuesta fue clara, no. El proceso siguió su curso. En la audiencia, sus representantes intentaron suavizar todo. Dijeron que mi reubicación fue por necesidades del equipo y que los cambios de horario fueron errores administrativos. Pero cada argumento fue rebatido con pruebas, correos, fotos, documentos firmados, capturas de chat, testimonios. El dictamen final fue contundente y la empresa fue obligada a pagarme la liquidación completa, incluyendo todas las prestaciones, vacaciones acumuladas, prima de antigüedad y compensaciones que intentaron evitar. Incluir una compensación adicional por daños morales por haber intentado simular una renuncia inexistente y someterme a acoso sistemático, hacerse cargo de los gastos del proceso, y además enfrentar una multa impuesta por la autoridad laboral por prácticas ilegales y negligencia reiterada. La resolución también incluyó una recomendación directa a la empresa para que revise sus políticas internas de ingreso y archivo de documentos, y para que elimine cualquier práctica relacionada con hojas en blanco firmadas por nuevos empleados. Pero las consecuencias no se limitaron a lo legal. Pocos días después de la resolución me enteré, por gente que seguía dentro, que Rubén fue despedido. No lo trasladaron ni lo reubicaron, lo sacaron de un día para otro. Según me contaron, la gerencia alegó pérdida de confianza y daño reputacional. Verónica, la de recursos humanos, también fue removida de su cargo. Oficialmente dijeron que renunció por motivos personales, pero todos sabían que no fue así. Varios jefes intermedios recibieron advertencias formales, cambiaron los procedimientos de ingreso, incluso contrataron a una consultora externa para revisar la cultura organizacional. Puede que en el fondo haya sido solo para limpiar su imagen, pero algo se movió, algo cambió, y yo me fui por la puerta principal. Ese fue mi último día en esa empresa. No hubo abrazos ni despedidas, solo caminé con la cabeza en alto. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Hoy trabajo en otro lugar, más pequeño pero más humano. No gano el doble ni tengo oficina con vistas, pero todas las mañanas entro por esa puerta sin miedo. Y eso vale más que cualquier puesto. A veces, la vida te coloca en situaciones que parecen diseñadas para doblegarte, para hacerte creer que no hay salida, que el sistema siempre gana. Pero esta experiencia me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, donde la dignidad parece un lujo, hay un poder inmenso en la entereza, en la verdad y en no soltar esa pequeña desconfianza que, por instinto, te salva. Me pregunto cuántas personas habrán pasado por algo similar, cuántas habrán firmado una hoja en blanco confiando, cuántas habrán sentido ese nudo en el estómago al darse cuenta de que su sustento dependía de la ética de alguien que no la tenía. Historias que se callan por miedo, por desconocimiento o por simple cansancio. Ver cómo todo se desarrolló, como lo que empezó como un acto casi intuitivo, una firma ligeramente distinta, se convirtió en la llave para defender no solo mi trabajo, sino mi integridad, me hizo entender algo. No se trata de ser héroe, se trata de no rendirte. Y es increíble pensar que, detrás de cada caso como este, hay rostros, nombres, noches en vela y decisiones que cambian vidas. Me quedo con la certeza de que cuando alguien alza la voz con pruebas y convicción, ya no está solo. Y aunque cada quien tendrá su forma de verlo, su propia historia que contar, algo me dice que experiencias como esta dejan una huella que muchos reconocen y que, tal vez, hoy más que nunca, merecen ser escuchadas.